Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, martes 19 de mayo, rápidamente caminando hacia este sábado que va a ser la beatificación de Monseñor Romero, y que, como les dije el día de ayer, tendremos en los días miércoles, jueves y viernes programas especiales en relación a este hecho tan importante, que obviamente tiene muchas aristas, además, que es importante conocer a profundidad. Hablaremos con quienes lo conocieron, sus amigos más cercanos, hablaremos quienes pueden tener la visión más universal de él, y también hablaremos de los derechos humanos y la parte histórica en relación a Monseñor Romero. 3 programas especiales que haremos a partir de este miércoles, jueves y viernes. Pero la situación, obviamente, y algo hablaremos también sobre eso, porque quiero también esta noche conocer un poco los preparativos que hay sobre este tema, pero hay otros temas también políticos importantes a nivel gobierno que vamos a conversar esta noche con el secretario nacional de Comunicaciones, Eugenio Chica. Buenas noches, Eugenio. Bienvenido. Buenas noches, Nacho, y buenas noches al pueblo salvadoreño. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a hablar, obviamente, de este repunte de los homicidios en el país, que está causando preocupación. Vamos a hablar de la beatificación de Monseñor Romero. Vamos a hablar de la relación gobierno-oposición, en este caso Partido Arena. Vamos a hablar de algunas recomendaciones que han hecho los organismos internacionales en términos económicos. De todo, hablaremos con quien es hoy día el vocero del gobierno, que le toca hablar de todos los temas, aunque no sea especialista en todos los temas. Vamos al corte. Primero saludamos a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, sin duda nuevamente vuelven a preocupar muchísimo un repunte de homicidios con cifras históricas. Se habla de 18 o 20 homicidios diarios, lo que representa sin duda una cifra no conocida hasta ahora. La cifra de homicidios, de acuerdo a algunos que han sacado cálculos, ya está superando los muertos diarios que teníamos en tiempos de guerra. Y Washington Post ha dicho que El Salvador está en camino a convertirse en la nación más violenta del hemisferio. El secretario de Comunicaciones ha dicho que él cree que esto tiene que ver con la beatificación de Monseñor Romero, que las pandillas quieren llamar la atención en la comunidad internacional en momentos en que el mundo está obviamente con los ojos puestos en El Salvador. ¿Es así? Efectivamente, yo creo que dentro hay varios fenómenos en esto juntos, Nacho. Por un lado, por ejemplo, se ha detectado pandilleros huyendo hacia Guatemala, huyendo hacia Honduras, hacia Nicaragua, tratando de ponerse a salvo o de conducir sus actos criminales desde países vecinos. Ellos usan la comunicación en este sentido. Entonces creo que parte de eso se está expresando con el embate fuerte que tienen en estos momentos nuestros órganos de seguridad, tanto la policía, el ejército, la fiscalía. Pues esto ha arrinconado en buena medida a estos grupos criminales y se disputan entre ellos el terreno. Hay una fuerte disputa del terreno entre ellos. Y esto obviamente ha generado un alza en el tema de homicidios, porque hay que señalar, según datos que proporcionaba la policía, las víctimas inocentes más o menos se mantienen los mismos parámetros, mientras lo que se ha elevado efectivamente son los pandilleros muertos, producto de varios fenómenos. Uno, de sus propias disputas territoriales. 2, pareciera que hay un fenómeno también de enfrentamientos por liderazgo desde el momento en que quienes conducían crímenes desde los centros penales ya no siempre ejercen esa conducción. Hay disputa de la conducción desde fuera de los centros penitenciarios, y eso podría también estar incidiendo en el número de muertos en esa disputa entre pandillas. Y la otra hipótesis que es relevante en esto, que ellos también quieren elevar números porque quieren llamar la atención y procurar una mesa de entendimiento. Claro, sobre ese tema el presidente de la República ha sido muy claro: no hay tregua con el delito, no hay tregua, se les va a perseguir
se va a mantener la firmeza que hasta hoy se ha mantenido en materia del combate a la criminalidad, no hay diálogo posible en ese sentido. Y claro, por supuesto, hay programas de reinserción como se debe, además de la firmeza en el combatir estos delitos, y es en esta coyuntura precisamente donde se ha elevado el número de muertos. Ellos quieren también llamar la atención, desde nuestra perspectiva, es una coyuntura que pasará, obviamente va a pasar, en la medida que se apriete más las medidas de seguridad. Por ejemplo, en los próximos días, no semanas, días, entrarán ya en acción las unidades que ofreció el presidente de la República. ¿Días? ¿Cuántos días aproximadamente? Bueno, en los próximos días, no puedo establecer, ¿Un mes? pero no, es mucho menos, mucho menos. Menos de 15 días. Ya. Menos de 15 días entrará en función estas unidades, porque lo que se ha venido resolviendo de estas unidades es la parte de armamento, de logística, de vehículos de transporte, de comunicaciones, tecnología para trabajo de inteligencia. Todo eso se ha estado resolviendo y eso va a permitir una ofensiva continua sobre estos grupos criminales. Y por otro lado también está el dispositivo procurando rescatar estos territorios. Rescatar territorios, lo que significa que las instituciones del Estado deben inmediatamente después de una operación policial instalar la policía comunitaria, instalar el funcionamiento de salud, de educación, de obras públicas, medio ambiente, etcétera. O sea, la institucionalidad del Estado entrando activamente para disputar, controlar y recuperar esos Eugenio, territorios. ¿Qué cifra reconoce el gobierno de muertos, de homicidios actualmente? Puede rondar de 18 a 20 fallecidos diariamente. De esa cantidad, tú dices que lo que ha aumentado es el número de pandilleros muertos, sí. no de civiles, digamos. Sí, hay víctimas civiles, claro, hay víctimas civiles, pero ¿en cuánto estará el número de pandilleros muertos diarios en este momento? Depende, si estamos hablando de 18 o de 20 muertos diarios. Sí, lo que te puedo decir, la mayoría son pandilleros. La mayoría, y así lo refiere. Estamos hablando de un 60, 70%. 60 o más, de 60 a 70% podría ser el número de pandilleros, porque fíjate que en los Esto significa, digamos, que la pandilla o los grupos delincuenciales están teniendo un fuerte golpe en este momento. Están teniendo un severo desgaste. ¿Se puede hablar que están siendo diezmados? Yo creo que sí, ellos mismos se están diezmando en esto, pero hay que agregar otro elemento también, Nacho. Bueno, en lo que va del año, Seguridad Pública reporta más de 200 choques armados en los 4 meses del año entre estos grupos criminales que declararon la guerra al Estado, con ataques a puestos policiales, con ataques a patrullajes, con policías que estaban en su periodo de descanso, con soldados que estaban en descanso. O sea, hubo aproximadamente 200 choques en ese sentido. Claro, lo que ocurre es que cuando son patrullas del ejército, son patrullas de la policía, tienen mayor entrenamiento, mejores prerrogativas logísticas, y por eso cuando ha habido choques de esa naturaleza, siempre quienes llevan las de perder son los pandilleros, porque obviamente no cuentan con el entrenamiento que sí tienen nuestras fuerzas policiales y militares. En ese sentido, pues nosotros hemos venido haciendo un llamado también a las familias de estos jóvenes para que cesen su actividad en estos grupos criminales. La familia puede jugar un papel muy importante para todos estos jóvenes que se retiren de las pandillas. Nosotros hemos venido ofertando los programas de reinserción, de tratamiento, incluso para aquellos que están privados de libertad. El programa Yo Cambio se va extendiendo poco a poco en los diferentes centros penitenciarios, porque también tenemos la obligación de ofrecer una oportunidad a estos jóvenes, porque también tenemos la comprensión de que el origen de este problema tiene que ver con las injusticias en el país, con las desigualdades, con la falta de oportunidades, y en ese sentido estamos obligados a atender los problemas de fondo, la generación de empleo, la gestación de oportunidades, para desde ese escenario de las desigualdades superar estos problemas de la violencia y de la inseguridad, Nacho. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente con más otros temas importantes para esta noche. Ya volvemos.
En Sistema Fede Crédito queremos darte una mano. Ya regresamos a Debate con Nacho Castillo. Óscar Arnulfo Romero, el hombre. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el pastor de la Iglesia. El beato Óscar Romero. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Especial en Debate con Nacho por BTV. Hay mucho que compartir. Desde que llegamos, más de lo que esperas no fue una frase más. Fue convertirnos en el único banco regional que no te cobra por ser regional y brindarte herramientas para seguir creciendo, para que puedas enviar y recibir pagos en toda la región. Más de lo que esperas. Hoy son 9 países que operan como uno solo. Somos Banco Promérica y seguiremos dándote más de lo que esperas. Somos Claro desde que comenzamos con la banda. Podemos hacer muchas cosas a través del teléfono. Nuestro primer álbum, de hecho, la plataforma de distribución ha sido Internet. Tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos fotos, composiciones. Qué bueno que el Internet de Claro es rápido, porque eso nos sirve para poder descargar archivos grandes. Es básicamente como una oficina virtual. Por esto, somos Claro. ¿Y vos, qué esperás? Llegó la hora cero. Hoy es el día. Hoy vamos a acabar con ellos. Será muy complicado. Tenemos que atravesar 2 muros, uno de concreto y uno de vidrio. Hay micrófonos hipersensibles apuntando en todas direcciones. Hay que cruzar la distancia entre los 2 muros sin tocar el piso. Pero algo sale mal. Prison Break, este jueves a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Bueno, la beatificación de Monseñor Romero está muy cerca ya. Es este sábado. Estamos viendo los preparativos que han habido por parte de la Iglesia y también del gobierno para esto. Hoy día el presidente de la República pidió asueto para el día sábado y también para el día viernes, tengo entendido, en San Salvador. No un asueto total, un asueto parcial. Pero hay un hecho que también tiene que ver mucho con el gobierno. Vienen presidentes, varios presidentes, no sé si ya está claro quiénes son los presidentes que vienen y si se va a aprovechar también esta venida de presidente para algún tipo de conversaciones a nivel gobiernos con el presidente Sánchez Serén. Bueno, el centro de la visita de los mandatarios, personeros de Estado, delegados, es el acontecimiento de Monseñor Romero, su beatificación. Por lo tanto, pues más allá de algunos contactos, pues no está previsto significativos intercambios en ese sentido, porque el centro es específicamente... ¿Y vienen por pocas horas los presidentes? Sí. La mayoría viene. Ninguno viene por más de un día. Así es, o sea, vienen en función de lo que es el evento propiamente dicho de Monseñor Romero. Tenemos confirmados hasta hoy, por ejemplo, la visita del presidente Correas, los presidentes de Centroamérica, al menos el de Guatemala, el de Honduras, el de Panamá, están confirmados. ¿Nicaragua? No, Nicaragua hasta hoy a quien ha confirmado es al padre Miguel de Escoto. Ya. Él es el delegado para este tipo de temas. De Estados Unidos, por ejemplo, han confirmado al secretario que ve los asuntos religiosos desde el Departamento de Estado. Ya. Es el nivel correspondiente para la actividad. Entonces, pero todavía sigue abierto eso. Cancillería mantiene abiertos las acreditaciones. Realmente este es un hecho sin precedentes. Yo lo he señalado, por ejemplo, así, como en el siglo pasado, en el siglo recién pasado, el acontecimiento más significativo del siglo fue la suscripción de los acuerdos de paz. Este siglo, el nuevo siglo que vivimos,
yo creo que la beatificación de Monseñor Romero será de las cosas más trascendentes de este siglo. Bueno, la iglesia, que es quien rectorea, conduce toda esta actividad. Hay que decir, la actividad está bajo rectoría del Vaticano. La iglesia local salvadoreña acompaña, organiza, pero con esa rectoría del Vaticano, y nosotros como gobierno, el presidente Sánchez Cedrén ha dado instrucciones a los ministros para que cooperemos con todo lo que se pueda hacer en la actividad, y hay planes en ese sentido muy bien estructurados, desarrollados, pero todo está bajo jurisdicción de la Iglesia Católica. ¿Cómo ve el gobierno esta beatificación? Lo pongo de esta manera. Sin duda, Romero fue una figura tremendamente importante y profética en momentos de guerra, en momentos de crisis. Una voz realmente que influyó mucho en El Salvador, pero que también causó crisis, ¿no? Y que sin duda nadie puede restarle importancia a la visión de un hombre en un momento tan difícil e importante para el país, sobre todo por la crisis. Pero ¿se va a dejar, en eso nos quedamos, o también debiéramos pedirle a Romero hoy día, que seguimos en crisis, que siga habiendo una cantidad de muertos tan grande como en esa época, que interceda por nosotros, ¿no? Y que tomemos conciencia sobre la base de este beato salvadoreño, que tenemos que cambiar la sociedad que tenemos? Yo creo que ese es el tema de más fondo. Tú has situado, Nacho, el tema de mayor contenido en la expectativa de qué esperamos de Romero en esta oportunidad, y yo creo que hay dos visiones en la sociedad. Para unos probablemente Romero signifique un santo más para los altares. Para otros tenemos la expectativa de que Monseñor Romero sea el santo vivo, que resucita en la sociedad, que se expresa en la sociedad, precisamente porque hoy hay nuevos retos. El fenómeno de la violencia mismo, todavía las desigualdades que tiene nuestro país son retos importantes. Nuestra sociedad, la violencia, la capacidad las de encontrar las soluciones a través del diálogo, del fortalecimiento institucional del Estado. Entonces yo creo que en ese sentido Romero significa esperanza. Romero significa actualizar valores éticos, morales en la sociedad, responsabilidad social, significa muchas cosas, significa incluso de cara a las nuevas generaciones poder mostrar la doctrina romeriana, no en el sentido de dividir clases, de generar los tensionamientos de aquella época, no, hoy hay nuevos retos, nuevos problemas, y Romero con su estatura moral nos puede ayudar a unificar esta sociedad. Tendríamos que imaginarnos qué nos estaría diciendo hoy día Romero. ¿Qué estaría diciendo hoy día Romero? Y es fácil imaginar qué estaría diciendo hoy día Romero. Así es. Entonces, cesen la violencia, cesen de matarse. Por un lado, y por otro también Romero, me imagino, diría, paguen los impuestos, lo que no los están pagando. ¿Crees tú? Eso es importante. A ver. O sea, yo creo que ese es un énfasis. Romero, por ejemplo, en ese sentido siempre vinculó la parte de la justicia a todos les llegaría social, un poco, digamos. A todos un poco. No hay que hacerse un lado, ¿no? A quienes ejercemos gobierno también nos haría llamados respecto a cumplir en buena forma nuestra responsabilidad gubernamental. Él era duro y claro en ese sentido. A quienes no pagan sus impuestos y son publicados en lista. Tú pones énfasis en eso, ya. Y son publicados en lista, me imagino, pues dada al César lo que es del César, pues. Entonces, y en ese sentido, pues el pago de los impuestos está vinculado al sentido de justicia social, de responsabilidad social también. Y fíjate que cuando yo me refiero a los impuestos y a quienes no lo pagan, no me refiero solo a grandes empresas, Nacho, no. Yo creo que nuestro país tiene un severo problema de falta de cultura tributaria, que se expresa no solo en una gran empresa que va de impuestos, sino también en muchos profesionistas, abogados, médicos, etcétera, que no facturan, que no declaran IVA de los servicios que prestan, o de nosotros, los ciudadanos, que muchas veces no demandamos una factura. Pero no le hemos enseñado al pueblo a exigir eso, ¿no? A mí me ha llamado la atención porque conozco muchos países del mundo donde incluso hasta rifa hay, ¿no? Sí, si usted va juntando sus boletas de IVA, usted puede ganar premio
Sí. Se hace como que Yo no creo, tenemos... yo hace poco se lo señalaba al ministro de Hacienda precisamente de esas prácticas, porque hay que generar cultura tributaria en ese sentido. Por eso te digo, cuando señalo a los que no pagan impuestos, no solo me refiero a los grandes, yo creo que este es un tema de país. Generar cultura tributaria es para todos, no solo para el que debe de pagar, sino para nosotros como sociedad. Nosotros los ciudadanos somos accionistas del Estado, somos propietarios del Estado, y como propietarios, como accionistas, tenemos derecho de saber quiénes nos deben. Y por eso la publicación, yo creo, de los nombres está bien fundamentada, sobre todo desde el punto de vista ético. No han habido demandas, parece, por eso, ¿no? Y que las haya. Bueno, si pero las no hay, o sea, si ocurre, bueno, qué bueno sería, porque eso también alienta el debate sobre ese tipo de temas, porque igual a cualquier ciudadano que debe, lo publican las empresas de cobranza, lo publican en el periódico. Yo creo que alienta la transparencia absolutamente. Así es. Porque si vamos a transparencia, entonces abramos todo, digamos, y mostremos lo que tenemos, ¿cierto? Así es. Puede ser un boomerang contra los funcionarios. Por supuesto, pero por eso digo, yo creo que hablar de Romero implica hablar de responsabilidad social, tanto de los que gobernamos como también de los gobernados. Y por eso señalo el tema tributario, ¿por qué? Porque si esos 372 millones se cobran, probablemente el país no sería necesario que se siga endeudando más. A ver, si cumplimos la responsabilidad. Tú sacaste el tema dinero y se me viene a la cabeza otro tema que quería tocar, era la relación con la Sala de lo Constitucional, y en este momento hay en la Sala una demanda para que se declare inconstitucional la votación que permitió la aprobación de 900 millones que había solicitado el gobierno en bonos. ¿Tiene temor el gobierno que la Sala falle en su favor y que no cuente con ese dinero? Bueno, como dijo el presidente de la República en la publicación que hicimos como gobierno, el presidente respeta el criterio jurisprudencial de la Sala, y hasta hoy pues no ha habido ninguna sentencia de la Sala que el gobierno o las instituciones del Estado hayan dejado de cumplir. Más allá de que podamos no simpatizar con algunas de ellas, una cosa es que las cumplamos y otra cosa es que digamos que nos gusta y que queremos más. O sea, son cosas diferentes, pero en ese sentido ha habido respeto. Bueno, el tema está en manos de la Sala. Confiamos en que haya una racionalidad jurídica en atender el tema, pero en todo caso digo, pues habrá que atender al final la resolución que haya. Jurídicamente, ¿creen ustedes que puede haber indicios o antecedentes jurídicos que señalen Nos parece en este caso? Que no. Porque la verdad que lo que ocurrió ahí es que primero fue una votación en contra de la aprobación de estos bonos, porque la diputada propietaria votó en contra, que era la hermana de Willy Salgado, y después se puso un suplente y ahí se logró la votación. Y eso parece que fuera truculento. Fíjate que no, porque eso es usual que ocurra en la Asamblea Legislativa. Siempre hay titulares que por distintos motivos se retiran de una plenaria, del pleno de un evento, e inmediatamente un suplente, sea el suyo u otro suplente de su bancada, lo sustituye. Eso ha sido a lo largo de la historia, siempre ha ocurrido así, está fundamentado en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Si eso ocurriera así, pues habría que desestimar muchas leyes, habría que desestimar muchas elecciones de segundo grado donde ese mecanismo de sustitución ha operado. Punto 1. Punto 2. La diputada titular sustituida en esa oportunidad no presentó querella sobre esa sustitución, que sería el tema que podría sí abrir un flanco si la diputada sustituida hubiera dicho, miren, me han apartado y yo no quería apartarme porque yo soy la titular. Eso no ocurrió. Ella, pues, según entiendo, tenía sus compromisos, sus responsabilidades y tenía previsto retirarse. Y lo normal es que alguien la sustituya. Insisto, eso ocurre en todas las ¿Y se puede dar dos votaciones en la misma plenaria? Por supuesto, el tema se puede reconsiderar y eso es lo que ocurre con muchos temas. Reconsiderarlos este bloque. Cuando jurídicamente no ha pasado, no se ha devuelto a la comisión. Quiero cerrar este bloque con el tema de Sala, porque sin duda pareciera que había un distanciamiento bastante fuerte entre el partido de gobierno y la Sala, pero también entre el gobierno de la República y la Sala. Y estamos hablando de dos poderes importantes. O no es así, o realmente
¿El gobierno está conversando con la sala o hay algún tipo de acercamiento o estamos en una situación de gobierno nacional donde cada poder por su lado y no hay ni siquiera mínimo de entendimiento? Yo creo que lo que estamos es ante un país en proceso de construcción democrática donde hay efectiva autonomía de los poderes del Estado y cada uno de los poderes del Estado en el marco de la Constitución ejerce sus competencias. Eso puede generar polémica como ha ocurrido hasta hoy. La crisis devendría de que no se respete la competencia de uno de esos poderes del Estado y eso no ha ocurrido. Pero la separación de poderes y la autonomía e independencia de poderes no necesariamente significa que no exista coordinación. O no necesariamente significa que deje de haber debate, porque lo que hay es un intenso debate y eso creo que es rico para la democracia del país, porque como el presidente de la República expuso en algunos momentos, bueno, su desacuerdo con algunas de esas sentencias, aunque expresó también su respeto al criterio jurisprudencial de la sala. O sea, también el presidente de la República como ciudadano tiene derecho a libertad de expresión y a exponer qué cosas no le parecen, y él dijo que la sala en algunas de sus resoluciones no tomaba en cuenta el contexto país. Ok, voy al corte, te voy a preguntar en el próximo bloque sin duda de esto que se ha estado denunciando, de que el FMLN tendría un plan para quitar a algunos de los magistrados de la Sala Constitucional, hecho que fue desmentido hoy día por el secretario general, pero que sigue siendo una cosa que está en la Asamblea Legislativa y es una propuesta del Partido Gana, que en su momento el FMLN dijo que la iba a analizar. Ya volvemos. Óscar Arnulfo Romero, el hombre. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el pastor de la Iglesia. El beato Óscar Romero. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Especial en Debate con Nacho por BTV. Hay mucho que compartir. Vamos a construir con tu mano y con mi mano, todos juntos como hermanos, hacer de este un gran país. De mano en mano, trabajar por el progreso. De mano en mano, por un país más productivo. De mano en mano, seguro y educado. Mano a mano en el camino, con vecinos y hermanos, buscando armonía y paz. Con amor y esperanza, todos creceremos juntos y lo vamos a alcanzar. Y lo vamos a alcanzar. Dame tu mano y caminemos, usándonos para crecer con justicia y equidad. Un año gobernando con la gente. Este es el momento en el que todos somos hijos de un mismo pueblo, el momento en el que todos tenemos un mismo futuro, es el momento en el que se cura un mismo pasado. Este es el momento de ver hacia adelante, de prestarnos unos a otros la misma tierra, de confiar en que de un gran dolor, con fe, solo puede salir un bien extraordinario. Este es el momento de dar gracias por un hombre, hijo de todos, padre de todos, santo de todos, porque hoy se alza, al fin, la voz de los sin voz, y esa voz hoy es la voz de todo El Salvador, que grita con alegría: Beato Mártir Monseñor Romero, un santo para todos los salvadoreños. Felicidades, El Salvador. Empresa Salva, gente de bien. Pistas sobre su objetivo. Creo que tengo algo. Es sobre ella. Te lo estoy enviando. Tengo una filmación de las cámaras del hospital Eastside de hace 12 minutos. Parece que estaba entrando. Un nuevo asesinato.
Un hombre de 54, enfermedad hepática, ataque. Murió hace 15 minutos. ¿Hace 15 minutos? Es el nuestro. Será difícil averiguar el móvil del crimen. ¿Por qué Jackie se arriesgaría a regresar al país para matar a un profesor de ciencias de secundaria? Soltero, sin antecedentes, nada raro. Es que tiene que haber alguna conexión. Unforgettable, este miércoles a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. El tercer segmento de debate, gracias a Claro. Claro que sí. ¿Dónde estoy? Mira con atención esta escena. Trata de identificar en qué país de Centroamérica fue filmada. Hola, mi amor. Pura vida. Ya salí de la oficina y quedamos de reunirnos con mi jefe en un restaurante del Boulevard Morazán. Pásame a los niños y luego hablamos. ¿Ya tienes tu respuesta? Este comercial fue filmado en Honduras, pero a Carlos de Costa Rica le da lo mismo, porque con su plan postpago de Claro puede hablar, mensajear y navegar desde y hacia cualquier país de Centroamérica con su misma tarifa local. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. Bueno, ¿es del equipo tal o es del Barça o es del Real? Estamos hablando de la sociedad que tenemos. Y parece, sociedad trincherada, tú me decías, sí. O eres de la mar a uno o de la mar a otro, o eres de... O es del Litio o del Inframen, o es del Barça o es del Real. O sea, es así, es una sociedad muy así. Bueno, o es de izquierda o es de derecha. Es verdad. O están con la sala o están contra la sala, o están con el gobierno contra el gobierno, pero nos cuesta ver, digamos, los matices. Claro. Ahora, ¿tiene el gobierno algún tipo de temor de que el partido vaya a tener una confrontación fuerte con la sala? Bueno, ese es un tema atinente al partido, pero no, Nacho, de ninguna manera en este gobierno hay mucha coherencia entre lo que es el partido y lo que es el gobierno, aunque obviamente son canchas diferentes. El partido como tal tiene sus propios posicionamientos y tiene más espacios de maniobra en ese sentido y de opinión política. El gobierno, sin embargo, aunque tiene una clara identidad partidaria y de izquierda, el gobierno, sin embargo, representa a toda la sociedad. Y desde esa perspectiva también se conoce que el presidente Salvador Sánchez Serén es un hombre muy ponderado, muy cuidadoso. Por ejemplo, recién salimos de una campaña electoral como la que hubo, que fue intensa, con resultados electorales como los que tuvimos, y yo no sé si tú te acuerdas o alguien se acuerda de que el presidente Sánchez Serén haya intervenido en algún acto proselitista, absolutamente. Entonces, en ese sentido, el presidente se ha caracterizado por ser un hombre muy ponderado, muy cuidadoso, muy respetuoso, dialogante, muy institucional y sobre todo un hombre de diálogo, te pregunto de concertación. Esto porque nuevamente hay una elección de directiva de la Asamblea Legislativa y vemos nuevamente un choque fuerte entre lo que es el Partido Arena, que es la oposición, y el partido FMLN, que es el partido de gobierno. Pareciera que en la Asamblea Legislativa va a ser muy difícil que se entiendan los dos, y esto va a ser muy importante cada vez que se requiere el voto calificado. O sea, vamos, digamos, nuevamente a situaciones de difícil gobernabilidad. Pero pregunto, ¿el presidente de la República está en un tender puentes, está en una posición, como tú dices, por ser presidente de la República, no del partido, está en una posición de acercarse a la oposición, de acercarse al Partido Arena, de buscar razones y entendimientos? Veamos, yo creo que en eso hay que leer los hechos. En primer lugar, por ejemplo, recientemente el presidente convocó al Consejo Nacional por la Educación. ¿Qué signo es ese? Nacho, la educación en un país significa para muchos gobiernos un claro posicionamiento ideológico, el tema de la educación. Incluso durante la campaña muchos decían, criticaban de que un gobierno de izquierda le iba a quitar a los niños a la gente para educarlos y no devolvérselos, cosa que no ha ocurrido de ninguna manera. Lejos de eso, el presidente, que es un hombre de procesos, lo que ha hecho en este caso, un tema tan sensible como la educación, ha convocado a las academias, a las universidades, a empresarios connotados del país, a ONG vinculadas al tema de la educación, a los gremios vinculados al tema de la educación, a la cooperación internacional, y dice, a ver, arriba un consejo por la educación que discuta contenidos, que evalúe el rumbo de la educación. Eso es concertación.
Eso es diálogo, eso es entendimiento, y ahí entran todos los partidos políticos en ese consejo. Otro ejemplo, el tema de la seguridad pública. De igual forma, el presidente convocó un Consejo Nacional de Seguridad con todos los partidos políticos, con gremios, con empresariado, con instituciones internacionales, y uno de los mayores temas del país. Y ese consejo ha dado ya 124 medidas propuestas de cómo enfrentar ese tema, y en esos ejes estamos trabajando. De la misma manera, en esta última crisis que tuvo el país, y digo crisis porque nos quedamos por varios días sin Congreso Legislativo, o sea, sin el primer órgano del Estado. ¿Y qué hizo el presidente de la República? Inmediatamente ofrecer su apoyo al Tribunal Supremo Electoral para que en menor tiempo apresurara el cumplimiento de la sentencia, que era el recuento de votos, y se logró. Por otro lado, convocó a todos los partidos políticos, a todos los que tienen representación legislativa, incluido Arena, y pudo haber un acuerdo que viabilizó lo que se ha logrado en esta semana, que es la instalación de la Asamblea Legislativa, y eso incluso facilitó otro hecho. Se ha integrado la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa con los votos de todos los partidos políticos, incluido Arena. Pero con una amenaza por parte del partido Arena de recurrir a la Sala de lo Constitucional, señalando que se produjo una inconstitucionalidad. Y está en su derecho, porque esa es una prerrogativa que tiene cualquier ciudadano en un país democrático como el nuestro. Pero no se ve acercamiento, pero no se ve un acercamiento por la gobernabilidad. Y mi pregunta es, ¿está el gobierno en una posición diferente a una posición partidista que pueda existir, donde los partidos siempre se enfrentan, pero los presidentes son otra cosa? El presidente en este caso representa al país. El presidente Sánchez Serén tiene muy buena comunicación con el partido, con el FMLN. El FMLN respaldamos la gestión del presidente Sánchez Serén, y el partido, el FMLN, también entendemos, porque yo soy parte del partido, el rol del presidente de la República, y en este caso algo formidable es que también el presidente Sánchez Serén tiene mucha autoridad dentro del FMLN. O sea, es un presidente que tiene autoridad en el país y autoridad en el partido, lo que no significa mezclar los roles. O sea, el partido es una cosa y el gobierno es otra, aunque hay coordinación estrecha, pero son escenarios diferentes. ¿Y tiene el suficiente liderazgo el presidente para buscar entendimiento con la oposición? Bueno, lo ha hecho, por eso te decía, en esta crisis, uno de los elementos que fue fundamental fue la convocatoria del presidente. Pero eso no bajó los ánimos ni la pelea entre partidos políticos. Pero eso es lo que permitió agilizar la salida de la crisis. Si no, esta crisis se hubiera prolongado por más tiempo, porque había distintas opiniones, desde quienes no querían cumplir la sentencia de la sala, que hubo muchas voces ciudadanas, gremiales, etcétera, hasta quienes proponían tantas cosas, pero el presidente tuvo la capacidad de amalgamar esos intereses y contribuir a la solución de la crisis, y hoy, este día, hemos tenido ya un Congreso instalado, una agenda legislativa instalada, que Arena no obtuvo todo lo que quería. Bueno, Arena tiene que reflexionar en sus problemas. ¿Por qué? Porque el mundo político, la gobernabilidad, además de músculo, exige cerebro, exige inteligencia. O sea, no basta tener un buen número de diputados, hay que tener inteligencia para administrar la fuerza. Y yo creo que Arena, yo no soy quien le puede resolver su problema, pero Arena debe de reflexionar si ha sido o no lo suficientemente inteligente para administrar su cuota de poder político. Porque te digo, la mayoría de partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa no son de izquierda, no son de izquierda. Y sin embargo, el FMLN, desde una perspectiva de interés nacional, ha sabido amalgamar intereses, acercar posiciones, y eso ha permitido dirimir la crisis. Arena no quedó fuera, Arena es parte de la Junta Directiva, ha contribuido, al final Arena ha contribuido, se ha sumado, el presidente también ha contribuido, el presidente de la República. Hoy tenemos una presidenta en la Asamblea Legislativa que es una mujer de muchos bríos, de mucha capacidad, de experiencia política,
que tiene el reto de unificar a las bancadas legislativas y lo expuso en su discurso. Eugenio, te quiero llevar a otro tema, seguramente de una respuesta no tan completa porque no eres tú el ministro del ramo, pero sí que puedes fijar posición de gobierno o señalar posición de gobierno. Pero hoy día dos organismos internacionales han hecho señalamientos directos a El Salvador en relación a la parte fiscal. El Banco Mundial señaló que exhortaba al país a tener prudencia fiscal. Dijo el Banco Mundial que había que repensar los subsidios que benefician a los que más tienen y no a los que menos tienen. Hay que bajar la carga fiscal, dijo, y señaló, hizo énfasis en que 800 millones de nuestro presupuesto no tienen respaldo, presupuestario. Después el Fondo Monetario Internacional señaló que era momento de hacer reformas profundas para lograr la sostenibilidad fiscal. Creo que en esto hay varios temas que dirimir. Precisamente uno de los empeños del gobierno es poder facilitar un mecanismo de diálogo que nos permita abordar temas como el de la deuda. Precisamente ha habido una apertura del partido de gobierno y del gobierno en la discusión, por ejemplo, de la ley de responsabilidad fiscal. O sea, tanto el partido, el FMLN, como el gobierno y el presidente Sánchez Serén lo ha expresado, tenemos interés de que haya una ley de responsabilidad fiscal, claro, no una ley que amarre y tenga avisos de inconstitucionalidad por vulnerar las capacidades del Ejecutivo, pero que sí ponga parámetros que nos permitan enfrentar este tema. En segundo lugar, también se ha expresado con mucha claridad la necesidad de resolver uno de los problemas más significativos que agravan la deuda, que es el tema de pensiones. El sistema de pensiones en el país, solo el sistema de pensiones pues aumenta la deuda de 12.000 a un poco más, de alrededor de 15.000 millones. Como en cualquier país del mundo. Como en cualquier país del mundo, pero por eso tenemos la obligación de cumplir dos procesos. En primer lugar, separar el sistema previsional de la deuda externa, que aunque es deuda, pero es diferente. El deuda igual. En segundo lugar, en generar mecanismos de diálogo para atender el tema previsional de tal forma que permita establecer garantías a los asegurados, pero también llegar a una racionalidad de lo que el gobierno y la sociedad puede cumplir. A ver, quiero preguntarte, porque tengo muy poco tiempo, pero hay como tres cosas fundamentales en esto. Una es responsabilidad fiscal, que tú acabas de decir, sí. Está el gobierno dispuesto a sí. Firmar una ley de responsabilidad fiscal. Pero por otro lado, ha sido claro los organismos internacionales en señalar, tienen que revisarse los subsidios. Y después tienen que aumentarse los ingresos. O sea, estos dos últimos puntos significa la determinación del gobierno de revisar subsidios y quitar a los que se le está dando y no se les debe dar. Y segundo, aumentar impuestos o nuevos impuestos, pero aumentar la carga tributaria. Pero en esto, Nacho, el presidente de la República ha sido muy claro y en su diálogo con los organismos internacionales también lo ha expresado, que el presidente de la República no está dispuesto a desproteger a los pobres y necesitados de este país. O sea, cualquier política económica que tenga como meta recortar subsidios a la población que lo necesita. Estamos hablando de los que no son pobres. Esa es otra cosa que siempre hemos estado dispuestos a revisarlo. Y bueno, se hizo en el tema del gas. En el tema del gas propano, eso fue efectivamente lo que se hizo. O sea, focalizar el subsidio del gas en quienes efectivamente lo necesitan. Ese es el reto que hemos tenido y se ha ejecutado más en el tema de la energía eléctrica. Hemos sido claros de que no buscamos nuevos impuestos. Pero lo voy a poner de esta manera. Ustedes en el plan quinquenal y en el plan de gobierno señalan que debe subirse del 15 al 17% la carga tributaria del país. Hoy está en el 16%. ¿Con qué tipo de medidas? ¿Con qué tipo de medidas? Primero, por ejemplo, ha habido mucha claridad de parte del ministro de Hacienda de reducir las brechas que hay en ese sentido. Uno, la elusión tributaria. Todavía nuestro país tiene un alto nivel de elusión, eso es necesario recuperarlo. En segundo lugar, también tenemos una mora de falta de recolección de impuestos con el tema de los deudores que se hizo público en los días anteriores. Y mucho más, digo yo, estoy seguro que mucho más. Así es. Porque mucha gente en El Salvador no paga impuestos y no se les cobra tampoco. Por supuesto. Ni se hace esfuerzo. Entonces, esas son de las medidas que se están impulsando. Por otro, también tenemos claridad
de que la medida más importante a desarrollar es recuperar las capacidades productivas del país. En la medida que seamos capaces de generar más bienes y servicios, en esa medida tenemos posibilidades de tener una mayor recaudación fiscal y cumplir las metas previstas. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. En Sistema Fede Crédito queremos darte una mano. Ya regresamos a Debate con Nacho Castillo. Óscar Arnulfo Romero, el hombre. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el pastor de la Iglesia. El beato Óscar Romero. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Especial en Debate con Nacho por BTV. Hay mucho que compartir. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Disfrútalo como quieras. Alka-Seltzer alivia agruras, acidez, indigestión y dolor de cabeza. ¿Gripe con tos? Toma Tapsin Gripe y Tos, las cápsulas moradas que alivian rápidamente porque ya llevan el antigripal y jarabe contra la tos adentro. Tapsin Gripe y Tos. Viviendo el mejor romance de su vida. Existe un problema. Siempre sueles hablar demasiado. Pero Chuck tendrá una sorpresa. Jill, tu teléfono. ¿Qué? ¿Supiste lo del tío Tobías, mamá? No, ahora no. Toda su historia de amor desaparece. Ella no es una espía, no tiene un nombre código Fulcrum. El nombre código es... Espera, no lo digas, es no lo digas. Tormenta. Ay, por Dios. Shock, este domingo a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. Vamos con Francisco Bonilla para que nos cuente qué son los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, un placer saludarles. Vamos a Twitter, dice Alfredo Navas, ¿por qué no lanzan loteriazo tributario para estimular que compradores exijan factura? Puedo diseñárselo, dice auto ofreciéndose el caballero Alfredo Navas. Adrián Escobar dice, este es el momento de dejar a un lado las diferencias político-partidarias y apoyar al gobierno para el objetivo común, la paz, plantea Adriana Escobar. Dice Jessica Contreras, esa lentitud del gobierno que la demuestra constantemente en cada cosa que hace ya preocupa demasiado, plantea. Eduardo Gil dice, no es sano debate que el presidente de la República pida un basta ya a la sala de lo constitucional, no nos mientan, plantea. Dice Rina Franco, con todo respeto digo que no se debe idealizar personas ni utilizar su memoria con propósitos políticos. Esto respecto a las citas de Monseñor Romero. Dice Luis Lacayo, ¿por qué el presidente no da entrevistas? ¿Por qué solo lee discursos? ¿Por qué no se puede debatir con él? Pregunta Luis Lacayo. Rafael Ernesto Vélez dice, ¿cuál es la virtud que más admira de Monseñor Romero? ¿La pone esa virtud en práctica en su vida diaria? Gracias, bendiciones, dice Rafael Ernesto Vélez. Finalmente, el comunicador Marvin Quintero dice,
y al gobierno les diría: se olvidaron de los pobres de quienes decían que defendían y dejen de usar mi imagen. Esto respecto a la cita que imaginaba el secretario de Comunicaciones que cobraba a los empresarios. Vamos al estudio para la respuesta del señor secretario. A ver, te la dejo, a ver, para que responda esa última. Varias cosas. Primero, tomamos la iniciativa del loteriazo tributario, que ya tú lo mencionabas también, Nacho. Y la idea le da a Alfredo Navas, que dicho de paso, sí, que recordar que fue autoridad en el gobierno del presidente Duarte. Sí, entonces yo creo que esto es de los temas. ¿Por qué? Porque hay que generar cultura tributaria en el país, y eso es lo que nos puede ayudar a resolver la brecha, generar esa cultura tributaria. En la otra opinión, yo creo que efectivamente es necesario avanzar sobre acuerdos nacionales, y es lo que se está haciendo en los temas más sensibles. Por ejemplo, en el tema de seguridad pública, la Mesa de Seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad, se está convirtiendo en eso, en un espacio plural de acuerdo nacional. El Consejo Nacional por la Educación, el Consejo Nacional Agropecuario, son espacios que van en esa ruta de construir acuerdo nacional. Yo creo, como lo decía la televidente, que efectivamente el país debe de avanzar en construir consensos y acuerdos. Tenemos que pensar más que como partidos, como salvadoreños, en unidad nacional para enfrentar los graves problemas. Se señala lentitud del gobierno. Yo creo que efectivamente puede ser que haya áreas, y nos lo han señalado. Por ejemplo, recientemente nos señalaban de que había habido una baja ejecución, cierto porcentaje bajo de ejecución de inversión en los primeros meses del año. Lo hemos reconocido y estamos trabajando en cómo agilizar y superar esas lentitudes. Luego, que el presidente le diga a la sala: basta ya. Bueno, si aquí todo el mundo tenemos derecho y libertad de expresión, y el presidente también es un ciudadano y tiene derecho a emitir su propia opinión, y desde esa perspectiva el presidente le dijo a la sala: basta ya. Ahora bien, en su práctica política, el presidente ha dicho que respeta el criterio jurisprudencial de la sala, o también todas las resoluciones de la sala se han cumplido por el gobierno. O sea que, pero eso, insisto, no descarta el hecho que el presidente tenga opinión sobre esos temas. El enfoque sobre la memoria de Romero, yo coincido con el tema. O sea, la figura de Romero, nadie debe, ningún partido político podemos hacer de la figura de Monseñor Romero un ícono partidario. No, Monseñor Romero trasciende los espacios partidarios, es el salvadoreño más universal, y más bien el ejemplo de Monseñor Romero trasladado a esta época es poder construir una cultura de identidad nacional, de paz, de reconciliación, de principios, de ética, de moral, de convivencia pacífica. Eso es lo que pretendemos y buscamos, y como gobierno incluso se va a contribuir con la decisión de la Iglesia Católica de generar la cátedra Monseñor Romero. La Iglesia Católica elaborará los contenidos, se articularán con el Ministerio de Educación, y durante los próximos 3 años se llevará a cabo la cátedra Monseñor Romero. ¿Qué busca esta cátedra? Principalmente en las escuelas del país, fomentar principios y valores. O sea, generar esperanza en una sociedad donde hay crímenes, donde hay violencia, estimular la generación de esperanza. En ese sentido, yo tengo la expectativa que el romerismo se convierta en una cultura en la sociedad, en una esperanza en la sociedad, en una práctica de principios y valores para toda nuestra sociedad. Bueno, se nos fue el tiempo demasiado rápido. Sin duda, quedamos pendientes de hablar del primer año de gobierno, pero obviamente no ha terminado todavía el mes de mayo, y seguramente a partir de la próxima semana, después que pase la beatificación de Romero, habrá tiempo para hablar de esta evaluación normal que se hace en los primeros años de gobierno. Gracias por estar esta noche, Eugenio. Muchas gracias a ti, Nacho, y a los televidentes y al canal. Muchas gracias. Bueno, yo les cuento, digamos, que vamos a estar a partir de mañana haciendo 3 programas especiales sobre la vida de Monseñor Romero. Trataremos a Monseñor Romero desde el ámbito del ser humano, también desde el ámbito que la proyección sacerdotal y la proyección de hombre de iglesia, pero también lo que es lo universal, que tiene que ver con derechos humanos
e historia. Mañana vamos a estar conversando en este set con 3 personas que van a analizar la vida de Monseñor Romero de perspectiva de un sacerdote católico, de un arzobispo, de un líder religioso en momentos tan importantes como los que vivió en guerra el país. Tendremos a José María Tojeira, el rector de la Universidad Centroamericana UCA. También tendremos al sacerdote Rafael Urrutia, quien es el que llevó la causa de la beatificación, y al padre Luis Ayala Benítez, que está en estos momentos siendo parte del comité organizador de este evento. 3 destacadas personalidades para hablar de un destacadísimo hombre, ser humano y hoy día beato de la Iglesia Católica. Veamos el promo de lo que vamos a tener estos próximos días. Óscar Arnulfo Romero, el hombre. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el pastor de la Iglesia. El beato Óscar Romero. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Especial en Debate con Nacho por BTV. Hay mucho que compartir. Bueno, estos próximos 3 días, el hombre, el pastor salvadoreño, el hombre de Iglesia Internacional, que hoy día se eleva a los altares de la Iglesia y que nos hace que por estos días tengamos los ojos puestos en el país para ver esta beatificación, que obviamente estoy seguro pronto se transformará en la canonización de Monseñor Romero. Gracias nuevamente por estar esta noche, Eugenio. Amigos televidentes, los espero mañana a partir, como siempre, de las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.